Buenos días. Bueno, en la clase de esta semana vamos a ver un tema un poco diferente a lo que habíamos estado viendo anteriormente y que nos va a servir un poco para relacionar lo que está pasando a nivel mundial con la asignatura y también para trabajar posteriormente a esto una habilidad transversal y básica en el área del lenguaje que es la producción de textos. Por lo tanto, la clase que corresponde a esta semana la dividí en dos partes. Este video que corresponde a la primera parte donde nos vamos a centrar un poco más en teoría, en el tema de esta clase en particular, y un segundo video que tiene que ver con algunas estrategias y recomendaciones para mejorar la producción de texto, la habilidad de escribir, ¿ya? Por lo tanto, este primer video dice relación con el tema que pueden ver ahí en la pantalla y es la literatura en tiempos de coronavirus, ¿ya? Este va a ser el tema de la clase y por eso también lo pensé de manera transversal. Este es un tema que voy a trabajar de primero a cuarto medio porque me parece relevante y también porque les va a ayudar finalmente a todos en el momento en que haya que escribir textos y también para ver de qué manera la literatura nos puede ayudar a comprender mejor lo que está pasando en la actualidad, ¿ya? Mismo también opté porque esta clase fuera grabada, porque de esa manera, en caso de no poder conectarse a la videoconferencia, pueden revisarla en otro momento. Ya, vamos a partir y lo primero es ver cuáles son los objetivos. Ya, objetivos, al menos durante esta clase, primero, que ustedes sean capaces de reflexionar en torno a las posibilidades de la literatura y de la escritura en tiempos de encierro, ¿ya? Tratando de llevarlo a nuestra situación actual, a lo que hemos estado viviendo durante todos estos días. Además de eso, conocer obras literarias que fueron producidas bajo contextos de cuarentenas, pandemias, pestes y también en situaciones de encierro. Y además, obras que aborden estos temas. Y por último, vamos a recordar algunos conceptos que hemos trabajado en algún momento, principalmente el de texto literario y contexto de producción. Este sobre todo es el que me interesa que quede súper claro en la clase de hoy, ¿ya? Entonces, palabras simples, la clase de hoy es más bien teórica, es para que ustedes conozcan un poco sobre la historia de la literatura, para que conozcan alguna obra importante y que vean que esto que está pasando, si bien a todos nos pilló por sorpresa, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros imaginó el año pasado, por ejemplo, que íbamos a estar semanas encerrados en nuestras casas, ¿cierto? Y viviendo una situación como la que estamos viviendo actualmente. Ahora bien, no es nuevo, ha pasado antes y la literatura tiene harto que enseñarnos al respecto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Por lo tanto, vamos a trabajar este tema, el de la peste y el encierro, desde dos perspectivas. Primero como acontecimiento histórico y como tema. Como acontecimiento histórico vamos a ver obras que fueron producidas en contextos de peste o de encierro, o sea, autores que al momento de escribir enfrentaron cuarentenas como la que estamos viviendo nosotros. Y a partir de esto vamos a conocer qué es el contexto de producción y lo vamos a recordar en el caso de los cursos con los cuales ya hemos visto esto. Y vamos a ver también la peste como tema. Vamos a ver algunos libros que han abordado el tema de la peste y ver qué podemos aprender de ellos, qué nos dicen sobre lo que está pasando, que en muchos casos es muy actual, pese a ser libros escritos ya hace bastante tiempo. Ya. Lo primero es considerar que la experiencia del encierro no es nueva, ¿ya? Diversos autores de la historia de la literatura han enfrentado encierros prolongados y por motivos diversos, no solamente por peste o por catástrofes naturales, sino también por elecciones personales muchas veces. Cuando uno empieza a revisar la historia de la literatura se da cuenta de que hay muchos escritores que se vieron acosados por la soledad, por el aislamiento y que eso, si bien fue un problema en muchos casos, también los ayudó a escribir, ¿ya? Y vamos a ver cuáles fueron algunos de ellos. Y además vamos a conocer algunas obras que abordan este tema y que son ya clásicos en la literatura. Vamos a abordar entonces, y acá está la lista de lo que vamos a ver,
en un primer momento, la peste como acontecimiento histórico que vivieron algunos autores. Vamos a ver la obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio, vamos a ver qué pasó con Shakespeare, con Mary Shelley, la autora de Frankenstein y Lord Byron, y vamos a conocer también a una poetisa estadounidense que es bastante interesante, que es Emily. Y en cuanto a la peste como tema, vamos a ver dos obras, centrándonos principalmente en la obra La peste de Albert Camus, y también les voy a comentar algo sobre el ensayo sobre la ceguera de José, mucho más actual. Partimos entonces con la primera parte, que es la peste como acontecimiento. Ya. Antes, aclarar un poco el concepto de contexto de producción. Llamar contexto de producción a todas las circunstancias culturales, sociales e históricas en las cuales un texto o una obra artística es producida. Ya nos referimos a la época histórica y a la cultura en la cual una obra se produce. Una obra de arte como la música tiene un contexto de producción, la pintura y por supuesto la literatura. Entonces cuando hablamos de contexto de producción no nos referimos necesariamente a la época en la cual se ambienta la historia, sino la época en la cual se produce, se escribe, ¿ya? La época en la cual vivió el escritor. Y por lo tanto, esa época, las costumbres de esos tiempos, las ideas que se tenían, las circunstancias históricas o sociales que se estaban viviendo, de alguna manera van a influir en el modo en el cual el escritor produce su obra. Vamos a ver que hay mucha relación entre la época y lo que se escribe. Un ejemplo muy simple es la literatura de la Edad Media. ¿Ya? En un contexto como la Edad Media, donde existía una visión más bien teocéntrica, o sea, que Dios era el centro de todo, vemos que en las obras que se producen en ese periodo, los temas religiosos son recurrentes. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo el contexto influye en la producción de las obras. Ya. Voy a ir con la primera obra, que es El Decamerón, considerada una obra cumbre de la literatura italiana. Una obra, si se dan cuenta, ya bastante escrita entre el 1351 y el 1353, y el contexto de producción de esta obra es la peste negra, la epidemia que golpea a gran parte del mundo, Europa y Asia principalmente, durante el año 1348 y que termina con la muerte de prácticamente un tercio de la población. Se dice, según algunas estimaciones, que murieron más de 20 millones de personas en esta peste. Piensen que para esa fecha la gente estaba mucho menos preparada que actualmente para enfrentar una peste. Y se provocó muertes masivas en todos los lugares. ¿Ya? En este contexto, Giovanni Boccaccio va a escribir El Decamerón. Si se dan cuenta, la peste ocurrió en el año 1348, 1349, y Boccaccio escribe y publica este libro entre el 51 y el 53, o sea, muy pocos años después. ¿Ya? Y esta obra se caracteriza porque es un tipo de literatura que se conoce como narración enmarcada. Y ahí está un concepto que yo creo que es interesante que lo manejen, y es cuando en una obra existe una historia principal, y dentro de esa historia principal distintas historias independientes. Entonces, el Decamerón es una obra que trata sobre 7 jóvenes que, perdón, se van de la ciudad donde viven, de Florencia, van a las afueras de Florencia a tratar de huir esta plaga que estaba afectando la ciudad. Y entre ellos, ¿cierto?, se van a un lugar más alejado y para pasar el tiempo se dedican a contar historias. Entonces, la historia principal es cómo estos jóvenes huyen de Florencia, ¿cierto? Y las narraciones enmarcadas son cada uno de los cuentos que ellos van contando todos los días. Entonces uno lee este libro y ve esta historia principal. En momentos el autor nos narra cómo fue la peste en esa época, ¿cierto? Da toda la descripción de lo que estaba pasando, y después cada capítulo nos va contando una historia distinta que se enmarca en la historia principal. A eso llamamos una narración enmarcada. El Decamerón no es el único caso. Las Mil y una Noches, por ejemplo, también tiene esta misma estructura. Y por lo mismo, esta es una obra que aborda prácticamente 100 cuentos, es bastante extensa, y dentro de estos cuentos se abordan también
temas diversos como el amor, la fortuna, hay cuentos que son más eróticos, otros que son más como estilo comedia, la religión y diversos problemas humanos propios de esta época. ¿Ya? Esto es lo que se trata más o menos el Decamerón. Y acá podemos ver una cita de este libro que nos describe un poco cómo fue el impacto de la peste para la sociedad de esta época. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio, estos son nombres de médicos griegos, hubiesen juzgado sanísimos. Desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Ahí vemos solo en esta frase lo que significa la peste, la muerte que viene de un momento a otro. Otro autor que se vio marcado por la peste sin duda fue Shakespeare, ¿cierto? Este dramaturgo inglés que nace en un contexto donde ya se produce un primer brote de peste en Londres, esta vez en el año 1563. ¿Ya? Ahí vemos que la peste no puede ocurrir en distintos años, ¿cierto? Y la peste produce la muerte de un cuarto de la población del lugar en el cual Shakespeare nació. ¿Ya? Luego de este primer brote, en 1106 ocurre nuevamente una plaga que obliga a los teatros a hacer que los habitantes de las ciudades se confinen en sus casas, muy similar a lo que está pasando. Y eso obviamente afectó a Shakespeare porque Shakespeare no solamente fue un dramaturgo, sino que también trabajaba como actor de una compañía de teatro, entonces debido a la peste tuvo que y aprovechó este tiempo para escribir. Y en este periodo de cuarentena, como lo conocemos actualmente, ¿cierto? Escribió dos de sus obras conocidas que son El Rey Lear y Macbeth. Entonces vemos cómo estos dos autores aprovecharon de alguna manera la cuarentena para escribir. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar también? Que probablemente estos autores, debido a la situación económica en la cual estaban, no tenían otra responsabilidad y pudieron aprovechar el tiempo para escribir. Ya eso también es cierto. Probablemente no tenían que encargarse de hijos, no tenían que trabajar desde las casas. Entonces fue mucho más fácil para ellos hacer este encierro productivo, a tal punto de que dos de las obras más importantes de Shakespeare nacieron en un encierro. Otro caso interesante que no tiene que ver tanto con peste, sino con una catástrofe que se dio a nivel mundial en el año 1816, fue una serie de graves anomalías que se dieron a nivel climático y a nivel mundial, que, entre otras cosas, provocó la disminución de la temperatura, bajó mucho la temperatura, y debido a esto y al clima tan poco amigable que había en este tiempo, muchas personas tuvieron que aislarse también en sus casas, pasar largas temporadas, ¿cierto?, de lluvia o de un invierno muy intenso. Y además de esto, un año antes, el monte Tambora, que queda en lo que actualmente es Indonesia, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, fue un año bien complejo y se le conoce como el año sin verano precisamente porque las temperaturas bajísimas fueron constantes durante mucho tiempo, ¿ya? Incluso llegando a los menos de 8 grados bajo cero y así. ¿Ya? En este contexto, dos autores, a Mary Shelley, que tenemos acá, que yo sé que los estudiantes de cuarto medio la conocen bien porque leyeron Frankenstein, y a Lord Byron, dieron pie o crearon en este contexto a una de las obras más importantes de la literatura, que es Frankenstein, y se dio en un contexto bien particular. ¿Ya? Mary Shelley, Lord Byron, Polidori y otros escritores tenían por costumbre reunirse, eran amigos, ¿cierto? Y debido a este clima que había, no podían salir, ¿cierto? Así que tuvieron que reunirse en unas casas y pasar mucho tiempo encerrados. Entonces lo que hacían para pasar el tiempo era dedicarse a contar historias de terror. Les gustaba obviamente la literatura de terror, la literatura gótica, estamos en un contexto que ya vamos a ver más adelante del romanticismo, y en este contexto, ellos reunidos en su casa, así como contando historias de terror, se les ocurre la idea de hacer una especie de concurso. Y dicen que se dieran un tiempo, ¿cierto? Y que cada uno escribiera una historia de terror. Y así, en una situación súper cotidiana, comienza la escritura de Frankenstein, que más tarde Mary Shelley va a seguir completando y se va a convertir hasta el día de hoy en un clásico de la literatura. Lo mismo hizo Lord Byron y lo mismo hizo otro escritor, que es Polidori, que escribe una
historia de vampiro que va a dar inicio también a toda la tradición de los vampiros de la literatura. Mucho antes de Drácula, ¿cierto? Mucho antes de Crepúsculo y todas esas cosas, ¿ya? Y ahí vemos cómo, a partir de una situación muy cotidiana, una mujer como Mary Shelley fue capaz de escribir un libro como Frankenstein, ¿ya? Acá hay un fragmento de la obra que escribió Lord Byron, que se llama Oscuridad. Les decía que es importante considerar que esto se dio en el periodo del romanticismo. Ya el romanticismo es una época histórica que obviamente influye en la literatura y que se caracteriza porque los autores eran muy apegados a los sentimientos, utilizaban la literatura para expresar sus sentimientos, ¿ya? Para expresar todo lo que pensaban. Aquí se da mucho énfasis a la literatura paranormal, empieza a surgir el género de terror con mayor fuerza. Tenemos autores como Edgar Allan Poe que están escribiendo cuentos de terror, ¿cierto? Y en este contexto, ¿cierto? Lord Byron escribe esta obra que se llama Oscuridad. Voy a leer solamente un fragmento, es mucho más extensa, y este poema lo que hace de alguna manera es reflejar los problemas climáticos que habían ocurrido anteriormente. Fíjense que dice: tuve un sueño, que no era del todo un sueño. El brillante sol se apagaba y los astros vagaban diluyéndose eterno, sin rayos, sin senderos, y la helada tierra oscilaba ciega y oscureciéndose en el aire sin luna. La mañana llegó y se fue, y llegó y no trajo consigo el día. Y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror de esa desolación, y todos los corazones celaron con una plegaria egoísta por la luz. Esto es solo un fragmento, el poema continúa, pero ya en esta primera parte nos habla justamente de lo que significó la erupción de este volcán y que prácticamente en muchas ciudades estuvieran completamente rodeadas de ceniza, ¿cierto? Que el sol perdiera su fuerza, ¿cierto? Producto de los fuertes inviernos, y eso Lord Byron lo asemeja a un estado de oscuridad. ¿Ya? Otro caso bien particular que tenemos, y esta vez que no tiene que ver con ninguna catástrofe ni ninguna peste, es el encierro voluntario de la poeta Emily Dickinson. Ella decidió, como una decisión propia, no salir más de su casa. Llegó un momento en que toma esta decisión, ¿cierto? Ella vivía con sus padres, tenía una buena situación económica, lo cual también explica que haya podido hacer eso, pero causó obviamente sorpresa porque incluso cuando recibía visitas, había muchas veces en las cuales los atendía desde su pieza, entonces las personas tenían que hablarle desde el otro lado de la puerta. Y en este contexto de encierro total, de no querer salir de su habitación muchas veces, Emily Dickinson se dedica a escribir. Ahora, esto obviamente llamó la atención en su momento. Emily Dickinson no fue una poeta reconocida en su tiempo, ¿ya? Sino que se la reconoció mucho después. Es considerada actualmente una de las mejores poetas estadounidenses y obviamente llamó mucho la atención. Y hay diversas explicaciones que tratan de dar cuenta de por qué ella hizo esto. Hay algunos que dicen que era por la mala relación que tenía con el padre, que era muy dependiente de su padre, tanto así que no quería alejarse de él. Era una situación a veces un poco extraña de entender, ¿cierto? Otros dicen también que lo hizo como un acto de rebeldía, de oponerse a lo que la sociedad esperaba de ella, ¿cierto? Que fuera una mujer que se casara o que fuera a la iglesia, ¿cierto? Ella, en cambio, se dedicó a escribir y a encerrarse en su pieza, cosa que en los hombres no era tan mal, no era mal visto, o no era tan extraño como fue en su momento con ella. Y aquí por eso menciono a Emily Dickinson, porque tuvo la particularidad de que fue una decisión que ella tomó por su cuenta. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño texto de una autora chilena que estudia la poesía de Dickinson y le preguntaron si el encierro habrá influido en sus poemas. ¿Ya? Y acá vamos a ver cómo el contexto de producción, en este caso el encierro voluntario de esta poeta, influyó en su obra. Fíjense que dice: totalmente, la soledad habita en lo que escribe. La poesía nace del ruido, pero también del encierro, del aislamiento, de la contemplación. Y su obra, sus 1800 poemas, retratan una atmósfera introspectiva, sonámbula, en suspensión, señala la periodista y escritora Montserrat Martorell, una reconocida admiradora oriunda de Amherst. ¿Ya? Aquí vemos que este encierro que vivió la poeta de alguna manera se traduce o se refleja en poemas que también abordan la soledad, la muerte, que son más introspectivos, que hablan del yo, ¿cierto?
y vemos entonces esta clara relación. Ahora vamos a pasar a la peste como temática. Vamos a ver, como les dije, dos libros que abordan este tema. Uno de ellos es La peste de Albert Camus, que de hecho, cuando comenzó esto del coronavirus, fue uno de los libros más comprados en Francia después de mucho tiempo. Como que la gente se empezó a preocupar y quiso leer también esta obra de Camus. Ya en 1947, y esto ya nos dice un poco sobre el contexto de producción, que sería la posguerra. Piensen que la Primera Guerra Mundial termina en 1945, por lo tanto, en el momento en que Camus escribe este libro, ya había pasado la guerra y Europa se estaba recién recuperando de lo que eso significó para miles de personas, ¿cierto? Y también la corriente a la cual adscribe este autor, que es el existencialismo, que yo también sé que los de cuarto medio y los de tercero medio les gusta mucho esto. Al menos, este libro tiene al menos dos lecturas o dos formas de interpretarse. Por una parte, los efectos que produce la peste en las personas y en la sociedad, pero también como una alegoría. Se dice que Camus escribió este libro no tanto pensando en la peste, sino pensando en las consecuencias que tiene la guerra. O sea, la guerra como peste, la guerra como la muerte que viene de un momento a otro y sin avisar. ¿Ya? Dentro de los temas que se abordan, tenemos el otro, cómo nos relacionamos nosotros con las otras personas, la solidaridad, los límites de la religión y la muerte como un evento. Este es un libro que, a diferencia de estas típicas películas que existen sobre pandemia, ¿cierto? Y sobre catástrofe y sobre apocalipsis y todo eso, no es un libro que esté centrado tanto, no nos cuenta una acción espectacular con respecto a cómo se sobrevive en la ni nada de eso, sino que es mucho más reflexivo, tiene que ver con la manera en que los personajes se enfrentan a esta situación. Y este fue un libro que yo releí hace poco. Viéndolo desde la mirada actual, sorprende la similitud que existe entre lo que nos describe el libro y lo que está pasando actualmente. ¿Ya? Eh, el personaje principal es un médico que es uno de los médicos que existen en la ciudad, que tiene como idea vencer a la peste, y él se entrega por completo a su tarea como médico de ayudar a las personas que se ven afectadas por la peste. Y tenemos también otro personaje que es el padre Panelux, que es un cura de la época, ¿cierto? Que en un primer momento dice que la peste es un castigo divino, ¿cierto? Por los pecados de las personas. Entonces, en una primera instancia existe este choque de visiones. El médico, que no ve la peste como eso, pero busca superarla, y el del padre Panelux, que piensa que es un pecado y que por tanto hay que aceptarlo y hay que padecerlo para después estar mejor. Entonces, en un primer momento es eso. El libro está lleno de imágenes que son muy fuertes. Hay, por ejemplo, eh, una escena en la cual se describe de manera súper detallada y súper fuerte cómo un niño muere producto de haberse contagiado de la peste. En este caso, la peste la transmiten las ratas. De un momento a otro la ciudad se empieza a encontrar con muchas ratas muertas y eso poco a poco va desencadenando la peste. ¿Ya? Otra cosa que llama la atención, lo podemos comparar con lo que está pasando actualmente, es que Orán, que es la ciudad donde transcurre esta historia, se caracteriza por ser una ciudad un poco aburrida, donde no pasan cosas muy interesantes, donde las personas están un poco acostumbradas a la rutina, y la peste viene a romper con esa rutina. Y en un primer momento la actitud de la gente es no tomarle mucha importancia, no lo creen tan relevante, ¿cierto? Y se empiezan a despreocupar hasta que se hace incontrolable dentro de la ciudad. Producto de eso tienen que cerrar las fronteras, ¿cierto? Las personas se tienen que encerrar en sus casas, hay familias que quedan separadas y, y de alguna manera se empieza a ver cómo afecta finalmente a las personas. Las autoridades, por ejemplo, de gobierno al comienzo no quieren decir que esto es una peste, pero ya finalmente todo se descontrola, por así decirlo. Entonces vemos que ahí hay muchas similitudes con lo que está pasando actualmente. Para terminar con este tema, vamos a ver algunas citas que aparecen en este libro. La primera dice: el modo más cómodo de conocer a una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. En este caso, el motivo de la muerte es recurrente en la obra. Nuestros conciudadanos, a este respecto,
Eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos, dicho de otro modo, eran humanidad, no creían en las plagas. Finalmente, debido a esta monotonía en sus vidas, habían terminado por no preocuparse cómo la peste podía afectar a los otros. Y eso va a ser uno de los motivos que lleva al doctor, que es Ryux, a luchar contra la peste. Entonces, de una manera un poco metafórica, lo que está haciendo Ryux al oponerse a la peste es luchar contra esta indiferencia que muchas veces está en las sociedades, que nos lleva a olvidar a las personas que tenemos al lado, ¿cierto? Que nos lleva a preocuparnos solo por nosotros mismos, como estas primeras personas que cuando se declaró el coronavirus, ¿cierto? Seguían haciendo fiestas, seguían saliendo, entonces eso mismo ya lo vemos acá en esta obra. Y cuando se ve la miseria y el sufrimiento que acarrea, hay que ser ciegos para resignarse a la peste. Con esto entonces el autor nos está diciendo que es importante una lucha por la vida en tiempos de desesperanza, o sea que pese a todos los problemas que había en ese momento, era importante no rendirse como humanidad y cultivar la solidaridad, que es finalmente lo que propone Ryux y que lo lleva incluso a abandonar su propia situación familiar, personal, en pos de ayudar al resto. ¿Ya? Entonces, este es un libro que, como les digo, tiene muchas similitudes con lo que pasa actualmente, que no es complejo de leer por lo mismo, porque a veces aborda temas más filosóficos, un poco más complejos, pero que de alguna manera da un mensaje bastante importante que es que no estamos libres de pestes, que así como la estamos viviendo actualmente, puede ser que en 20 o 30 años más vuelva a ocurrir, así como ya había ocurrido antes, y es ahí donde se pone a prueba justamente la solidaridad de las personas para no dejarse vencer. Por último, un libro que voy a comentar de manera muy rápida, si quieren saber más pueden buscarlo en internet, hay mucha información sobre esto, es El ensayo de la ceguera, que es del autor José Saramago, se publica en 1995, un libro mucho más actual que los anteriores, y se clasifica dentro de lo que se conoce como novela distópica, o sea, una novela que plantea una situación hipotética eh, que puede ser, digamos, problemática para las personas. En esta novela, de un momento a otro, las personas comienzan a quedar ciegas. Hay una peste que las afecta y todas las personas de un momento a otro quedan ciegas. Eso es todo lo que les puedo decir. De eso trata la obra y en torno a eso se va construyendo la historia. Piensen lo que significa por una ciudad que de un momento a otro todas las personas quedan ciegas. De hecho, el libro parte en una primera escena con un tipo que iba manejando en el auto, ¿cierto? Y de un momento a otro queda ciego y produce un choque. ¿Ya? Ahora, eso es lo de menos. Después la gente se tiene que empezar a organizar, ¿cierto? Empieza a haber conflictos entre ellos y se acarrea toda una situación un poco compleja debido a esto. Ya, traté de ir un poco rápido para no dar la lata mucho tiempo. Traté, eso sí, de comentar lo más importante con respecto a esta obra y estos autores, que son de conocimiento general, nunca está de más conocerlos, conocerlas en el caso de algunas escritoras. Y ahora queda abierta la pregunta, digamos, de qué manera esto que está pasando, las lecciones que nos entrega la historia, nos puede ayudar también a enfrentar mejor esta situación. ¿Ya? Y la literatura es también un espacio para ello. Entonces, como síntesis, vamos a ver primero que el contexto de producción artística. Esto tiene que quedar interiorizado plenamente, ¿ya? Porque siempre que analicemos textos vamos a considerar el contexto de producción. Otro punto importante es que al abordar temas como la peste, el encierro o las catástrofes, la literatura lo que busca es favorecer y generar la reflexión, reflexión sobre problemáticas humanas y también nos permite ayudar a entendernos mejor en contextos como estos, en situaciones problemáticas, ya sea leyendo, pero también escribiendo. Por eso la escritura es un medio de expresión que puede ayudar a enfrentar encierros prolongados, como lo vivieron muchos escritores, y servir entonces como una vía de escape, como una forma de conocimiento de uno mismo. Por eso era muy común en la antigüedad, no tanto en la antigüedad, sino hace unos
10 o 20 años atrás que muchos escritores y muchas personas llevaran diarios, porque eso los ayudaba también a reflexionar sobre sí mismos, sobre ver cómo han cambiado las cosas, etc. Y algo que es súper importante y que eh, nunca está de más decir, que no estamos obligados a ser productivos en momentos de crisis. ¿Ya? Una pandemia, una situación como la que estamos viviendo no son vacaciones, eso yo creo que lo sabemos. Por mucho que tengamos que continuar con nuestras actividades, que tengamos que seguir trabajando, que tengamos que seguir estudiando en el caso de ustedes, no es una situación compleja y no todas las personas enfrentan esta situación de la misma manera. Hay quienes pueden estar más adecuados o que pueden enfrentar mejor el estar encerrados, pero otras personas que les afecta mucho más, que genera más estrés. Vemos también cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar. Vemos que no ha sido sencillo, probablemente después de esto aumenten los problemas de tipo psicológico. Entonces, entendiendo que esto es una situación compleja, tampoco deberíamos sentirnos obligados a ser productivos. Hace un tiempo atrás salió una imagen en internet que decía prácticamente que si uno no aprendía a hacer algo en esta cuarentena era un inútil. Y yo creo que no es así. Yo creo que en la medida en que tengamos la posibilidad de aprender algo, bienvenido sea, pero tampoco puede ser una obligación para nosotros aquello, ¿ya? Porque todos estamos enfrentando esta situación de una manera distinta. Pero conocer todo esto nos puede ayudar a enfrentar mejor esta situación, ver cómo enfrentaron otras personas situaciones como la que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Bueno, ese es el objetivo de esta clase. Vimos eh, algunos hitos de la literatura, algunos autores importantes y algunas obras, y bueno, queda planteada entonces la reflexión para que le den la vuelta a esto que acabamos de ver, y la segunda parte ya sería la actividad que voy a subir a la plataforma, que tiene que ver también con cómo ustedes están percibiendo esta situación en la actualidad, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se los voy a explicar en la plataforma, y para eso voy a subir también otra clase en video donde se van a abordar estos consejos de escritura, ¿ya? Eso sería todo. Gracias por ver y nos estamos viendo en algún momento.